Hola, buenos días, Luján. Muchísimas Buenos gracias, días. muchísimas gracias por atender nuestra invitación en esta serie de conversaciones que hemos titulado Educar para ser humano, ¿no? Bueno, primero voy a presentarte para las personas que puedan escuchar esta conversación y, y no te conozcan, pues dar un poco de contexto de cuál es tu trayectoria, ¿no? Bueno, Luján es Luján Comas, doctora, doctora en medicina y en cirugía. Está especializada en anestesia y reanimación, cirugía cardíaca y trasplante pulmonar también. Fuiste, si no me equivoco, pues miembro del equipo, del primer Sí, equipo que hizo un trasplante de pulmón en España. ¿Es así? sí, pero como anestesista. Como, Estaba en el equipo, pero como como anestesista. anestesista, ¿no? Y en cirugía cardíaca también como anestesista. Como anestesista. Ajá, muy bien. Eh, bueno, también has estado ejerciendo como médico durante 32 años, ¿no? Y bueno, quizá parte de, no conozco todo, pero igual una parte muy importante de tu labor actual es con la Fundación ICLOVI, ¿no? Que es una Sí, fundación, digamos, que está enfocada en, en la conexión entre la ciencia y la conciencia, ¿no? Eh, no sé si ICLOVI significa como Lobby Internacional sobre la Conciencia, ¿no? sí, exactamente. Sí. Sí, Y allí estáis colaborando, tú eres presidenta de la asociación, sí, ¿no? Y allí estáis colaborando con científicos de primer nivel mundial, ¿no? sí. Si entráis en la página de ICLOVI y veis, bueno, pues todas las personas con las que colaboran, pues entre ellas está un cardiólogo holandés que se llama Pim van Lommel, ¿no? Que es muy reconocido por sus investigaciones en cuanto a experiencias cercanas a la muerte, que ahora hablaremos de ello, ¿no? O he visto también físicos de la talla de Amit Goswami, ¿no? Que es una de las personas que conectan ciencia y conciencia, o ciencia y espiritualidad, si quieres decirlo, ¿no? Uno de los proyectos que estás dirigiendo es el proyecto Luz, es un proyecto de investigación sobre muerte clínica en hospitales de habla hispana, tanto en España como en Latinoamérica, si no me equivoco. Vamos a hablar de esos proyectos también de la fundación un poco más adelante. No solo hacéis investigación en ICLOVI, sino que también hacéis formación, ¿no? He visto varios cursos, ¿no? Sobre Sí. uno de ellos que me ha llamado especialmente la atención es el de conciencia y liderazgo social, ¿no? Ujú. Que, bueno, también entiendo que va dirigido al mundo de la empresa, pero no solo, ¿no? Y No, 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 no. no A solo, todo el mundo. a todo el Hay mundo. empresarios y hay amas de casa o jardineros y de todo. Sí, perdona, Este porque... año tenemos una conductora de autobuses de Nueva York que está Ajá, haciendo el curso. El wow. liderazgo es a nivel individual, es liderarte a ti, dar lo mejor de ti para poderlo dar a la sociedad. Perdona que te he interrumpido. No, no, fantástico, porque esa precisión es bien interesante. Decía lo de los empresarios porque el liderazgo social, digamos, Mm, siempre se vincula, digamos, con este mundo de la empresa y tal. Y por otro mm. lado, es fantástico que haya conductores de autobuses, pero es fantástico también que haya empresarios, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Interesados en el mundo de la conciencia, Sí, ¿no? sí. Y bueno, finalmente mencionar que eres coautora de un libro que se llama ¿Existe la muerte? Ciencia, vida y trascendencia, ¿no? Y bueno, que va ya por su octava edición, 13. 13. Estaba yo desactualizado. No, en la octava edición hicimos una ampliación Ujú, y hay un capítulo del doctor Pim van Lommel con sus investigaciones, de este cardiólogo que hablabas antes, y también del doctor Xavier Melo, que fue el que fundó ICLOVI ujú, como consecuencia de haber tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte. ajá, fantástico. Bueno, menudo título, ¿eh? Bueno, es que abarca todo. Sí, sí.
Fantástico. Sí, Recomiendo que busquéis el libro de Luján y Angie Carmelo, que es la coautora, ¿no? sí. Porque resulta tremendamente interesante. Bueno, quería igual comenzar, Luján, preguntándote por, bueno, que siendo médico, pudiera parecer un poco paradójico que tu interés por la muerte, ¿no? Cuando, bueno, en el ámbito de la medicina de lo que se trata es de salvar vidas o de curar vidas. ¿Cómo te inicias en este campo? Pues es que francamente la medicina tiene que dar un gran salto. Te cuento que cuando yo estudiaba medicina la dejé. La dejé porque dije, esta no es la medicina que yo siento. Yo estaba estudiando en la Universidad de Navarra, que era lo más selecto en ese momento, y la dejé. Entonces mi marido, yo me casé muy joven, mi marido me dijo, si tú quieres hacer la medicina que tú quieres, necesitas un título. Con lo cual volví a la medicina y bueno, pues la vida me ha ido llevando a hacer la parte académica en un hospital universitario como Vallebrón, pero también, y a raíz de la enfermedad de mi primer marido, empecé a buscar todo aquello que le pudiera ayudar en ese tránsito, porque no le dieron ninguna solución ni ningún tratamiento. Y a él le fue, o sea, muy bien, estuvo trabajando hasta el último día y, y yo pensé, si esto le ha ido bien a él, ¿por qué no hacer una consulta de medicina mm, integrativa? Ujú. Imagínate, esto fue en el 97, Ajá, una cocina, y a la vez estaba en el hospital. ajá. Pero, pero yo creo que yo al ser anestesista y más en cirugía cardíaca, yo no despertaba a los enfermos. Entonces, ¿Qué quiere decir en esto, mi... Luján? ¿eh? ¿Qué quieres decir? Porque igual, No, iban intubados a reanimación, a sí, coronarias. Yo no les despertaba, se despertaban allí sí, tranquilamente, vale. pasaba el tiempo. Entonces yo pensé, fíjate, yo estoy durmiendo a los pacientes en el hospital y despertando a los pacientes en la consulta, Ajá. porque para mí eh, el ser humano pues, son distintos cuerpos, no es puramente el físico, sino que tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Y solo un cuerpo físico, con lo cual todo, cualquier alteración de esos cuerpos pasa al físico. Entonces está muy bien tratar el síntoma, pero el síntoma no es la causa. Hay que ayudar al paciente, bajo mi punto de vista, a elevar la mirada. Y como decía Einstein, nunca se puede solucionar un problema desde el mismo nivel que se creó. Con lo cual, si no te elevas, no sabes cuál es el problema. Muchas veces es que te tomas mal una cosa, es tu actitud. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, lo puedes ir modificando. Ujú, Que nosotros somos circuitos eléctricos. Entonces, si tú se funde un fusible, lo cambias, pero saltará por otro lado. Si no disminuyes, pues la de enchufes que están cargando o la potencia o no la aumentas. ujú, Con lo cual yo ya tenía ese concepto del ser como un todo. Y bien dices que es que en el hospital o en la facultad de medicina te enseñan a los síntomas. Em, Te enseñan a curar, pero mm, no te enseñan a acompañar. Fíjate que desde una fecundación in vitro, o sea, antes de que nazca ya está el médico ahí acompañando, pero cuando va a morir es ese fracaso de la medicina y no nos han preparado para ello. Entonces, el momento que para mí es más importante de la vida, que es cuando te vas, mm, no sabes acompañar al que se va, porque no les sabes decir
qué, ni estás preparado. Y bueno, pues yo creo que con todos los descubrimientos que se han hecho actualmente de que la conciencia no es un subproducto del cerebro, me quejo de que en las universidades se tendría que poner las dos opciones. Hasta ahora esto, pero hay cantidad de estudios científicos que hablan de esto otro y que uno pudiera leer, formarse, informarse y elegir, pero no. Se muere el cerebro y se muere todo y se acaba todo. ¿Qué consuelo vas a dar? Y no es una utopía, porque está demostrado que somos más que un cuerpo físico. Lo puedes ver o no, pero ahí está la ciencia, todos los papers científicos, todos los estudios de que algo persiste después de la muerte física. De hecho, uno de los de las pruebas o de las evidencias de que la muerte no es el final, digamos, ¿no? O que puede haber conciencia, no sé si independientemente, en paralelo o al margen del funcionamiento cerebral, son las experiencias cercanas a la muerte. Em, ¿Tú podrías explicarnos qué es una experiencia cercana a la muerte? Una experiencia cercana a la muerte, que normalmente se llama ECM, las siglas. Una ECM es un estado de conciencia cuando una persona está en un paro cardíaco. Yo te voy a hablar solo con paro cardíaco, porque pueden haber muchas, pues no tiene que haber un paro. Puedes tenerla en una enfermedad grave, en un parto, en una depresión, en muchos por alucinógenos, en muchas otras circunstancias. Pero como científica, te lo defino dentro del marco de un hospital y un paro cardíaco registrado. O sea, tiene su electro, no hay actividad cardíaca, no hay tensión arterial, no hay respiración espontánea, no hay reflejos medulares. Y en ese estado que requiere una reanimación urgente, porque el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno, a los 10-12 segundos de no recibir oxígeno, el cerebro cae, su electroencefalograma se vuelve plano, es decir, no hay actividad eléctrica en el cerebro. ¿Cómo en esas condiciones hay un porcentaje entre un 6 y un 25% que te están explicando que han tenido una conciencia mucho más plena que en toda su vida cuando eran conscientes, que han entendido el para qué de las cosas, que pueden ver, que pueden oír, que pueden degustar, que pueden sentir, sienten una paz y un amor inconmensurables que no hay palabras para expresarlo. Ven una luz al final de un túnel, atraviesan el túnel, se encuentran con personas que han muerto y uno es capaz de deducir sin cerebro, de deducir, no, esta persona, ¿tú qué haces aquí? Porque tú no estás muerto, porque no saben que se han muerto. Y luego cuando vuelven, les dicen, te voy a dar una mala noticia. Dicen, no, ya lo sé, fulanito se ha muerto. ¿Cómo que lo sabes? Es que lo he visto, ha estado hablando conmigo, ¿no? Entonces hacen también una revisión de vida. Y esa revisión de vida no es solo lo que tú haces, sino cómo lo ha recibido el otro y sientes el dolor del otro. Y hay muchas personas que han querido volver porque no querían reparar ese dolor del otro. Pero en general, nadie quiere volver. Ah, Es cuando te dan la opción,
dices, no, o te dicen, tengo que volver, pero, pero a veces en un parto y ven al bebé y al marido allá y no quieren volver de esa sensación de plenitud que tienen. Bueno, pues todo esto es lo que rodea a una ECM, pero cuando vuelven, se puede verificar, no es alucinaciones. Para que haya una alucinación, el cerebro tiene que estar funcionando y aquí no funciona. Y además la alucinación, nadie quiere volver a oír hablar de la alucinación ni quiere recordarla. Y además no hay un patrón de alucinación. Aquí sí. Hay un patrón que se pueden cumplir todos los ítems o no, pero hay un patrón. Y es lo mismo ahora que en la época de Platón, cuando narra el primer testimonio de CM en la República, ¿no? A lo largo de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las religiones, ha ocurrido lo mismo. Algo tiene que haber. Y entonces actualmente estamos investigándolo con el proyecto Luz que tú has hablado antes Ujú. en los hospitales. Y queremos demostrar que la vida sigue con plena conciencia, simplemente que el vestido físico no lo tienes, pero que tú sientes ese amor por los tuyos, reconoces a los tuyos, tú sigues siendo tú, ves cuando sales de tu cuerpo, ves el cuerpo que están intentando reanimar allá abajo y cuando vuelves puedes decir, pues había esta música en el quirófano o fulanito, todo el mundo iba con zuecos menos uno que llevaba bambas o uno Ah, llevaba un gorro y el otro no lo llevaba o iba vestido de calle. algo que Son sería cosas. imposible saber. Claro, son cosas constatables, Ajá. porque una vez reanimado el paro no se despierta, sino que está intubado y se va a intensivos, Ujú. pero en ningún momento se ha despertado, ¿no? Habitualmente cuando hay un paro, que es un paro cardíaco y todo, porque prefieres que se despierten poco a poco. No sabes si puede haber daño cerebral y lo dejas sedado, ¿no? Ujú. Ujú. Vale. Claro, esto es una cosa tremenda, ¿no? Porque Claro. casi como que cambia muchas cosas, ¿no? Transforma muchas Cambia cosas, ¿no? todo. Cambia todo porque eh, están sin la limitación física, están sin dolor, se sienten pletóricos, entienden todo y hay muchos que vuelven con ciertas percepciones, capacidades de sanar, etcétera. Ajá, Pero lo más gordo para mí en cuanto a la medicina es que personas que estaban ya en enfermedad terminal, con todos los órganos que habían fallado ya, el riñón, el corazón, los pulmones, todo fallo multisistémico, vuelven curados. pues, ¿Eso cómo se come? ¿Cómo ah. se explica? Y eso está, digamos, Hombre, y documentado. tanto, está documentadísimo. Tenemos el caso de Anita Morjani, Ujú. por ejemplo, que ella tenía un linfoma terminal con fallo multiorgánico que cuando la llevan había hecho quimio, había hecho todos los tratamientos y ya no había nada que hacer y ya la llevan para morir en un hospital o para ver si pueden hacer algo. Y cuando ella se despertó, supo por qué había tenido el tumor y volvió curada, le volvieron a hacer todas las pruebas y resulta que no había, y empezaban a desaparecer y yo creo que le dieron el alta como al mes o así, pero y actualmente está viva. O el doctor Iben Alexander.
que estuvo una semana en coma con una bacteria muy agresiva que devoró toda su córtex prefrontal, que es el que tiene uno para pensar o para razonar, darse cuenta. Y bueno, está perfecto. Oh, Claro, entonces no son casos aislados ujú, y lo que no podemos decir es que no ocurre, ya, ¿sabes? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no me lo creo, yo solo creo lo que veo, pero estás viendo unas ECMs, estás viendo algo que no pueden ser debidos a un cerebro funcionante. ya. ¿Y eso está aceptado digamos, en la profesión médica? Hay muchos que sí y hay muchos que no. Ujú, Pero yo lo que me he encontrado, y es a nivel personal, que cuando hay alguien que te lo discute, tú le dices, pero a ver, tú te has leído los tal paper o tal que están investigados, que están revisados por pares. ¿Te lo has mirado? No, no, no. Pues míratelo. Ah, es que no me interesa. Claro. Tú piensa una cosa. Tú te has formado de una manera, tienes tu, tu condición de médico, de estatus, de... Entonces se te desmonta todo. ya, Tienes que empezar a aprender otra visión y nadie quiere moverse de su zona de confort. Cuando yo pienso que el verdadero científico es el que dice, pues yo no lo entiendo, no me lo creo, pero ocurre, no lo puedo negar, vamos a estudiarlo. sí, 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 perfecto. Y quería preguntarte, ¿y, y este tipo de experiencias cercanas a la muerte, qué efectos tienen sobre las personas que lo han vivido? Impresionante, es Es muy decir, buena pregunta, porque para mí es lo fundamental. Es más importante eso que toda la fenomenología que ocurre. Em, cambian, cambian de vida, de valores, cambian de todo. A veces no es inmediato, pero cambian. Fíjate que se ha hecho un estudio de que no sé qué porcentaje, el 70 y pico por cien, se separan. mm, Se separan cuando tienen la ECM de adultos, porque claro, ya no le interesa ir de copas, ya no le interesa ir de compras, ya no le interesa, y la otra persona pues se separa. Los cambios son tan importantes que se dedican a ayudar a los demás. Intentan, mm, pues, más que tener el ser, ¿no? Intentan ser y saben que todos estamos unidos. Entonces están mucho más unidos a la naturaleza, a los animales, a las personas, al prójimo. Y en definitiva, venimos a lo que tú has dicho al principio, a ser humanos, con toda, con todo lo que conlleva y que a veces uno piensa que son más humanos los animales que los humanos. Que se- pero bueno, independiente de eso, eh, se ha visto que cambian. Y fíjate que nosotros estamos haciendo el proyecto Luz, que es este estudio de CMs en hospitales con paro cardíaco, y estamos haciéndolo a 8 años, con un grupo control, los mismos infartos, paradas cardíacas, pero sin ECM. Y los que no han tenido ECM cambian su vida un mes, porque se han visto a punto de morir. Y esos son los que cambian su vida, pero los otros se mantienen no, y guardan en la memoria, si tú lo grabas, su ECM y la grabas dentro de 8 años, te las dicen palabra por palabra, igual. Una alucinación nunca te la dirán igual. Te la dicen igual cuando en ese momento de un paro cardíaco
eh, el sistema del hipocampo y toda la zona de la memoria es la primera que se afecta, o de las Ajá, primeras. Entonces, ¿cómo pueden conservar en la memoria cuando su cerebro no está funcionando? ¿No? bien, Pero lo bonito es ver el grupo control, ¿no? Y ver los cambios. bien. Porque decías que estos cambios se producían cuando tenían esta experiencia, esta ECM Ujú. de adultos. Y eso me Sí. lleva, ¿los niños tienen, o Eh, tenéis casos Claro, de ECDMs pero en niños? muchos. Pero el niño ya crece así, con el cambio hecho. Entonces, no se sabe, el niño no sabe cómo era antes. No ve, no hay, no eres ya un adulto que tienes una trayectoria y luego la cambias. Un adulto, un niño es espontáneo, es muy diferente, ya crece con esto. Y cuando se casa, ya busca una persona am, complementaria o que pueda entenderle porque ella es así. No surge después de que se han casado. Entonces, por eso en niños no hay, cuando ese niño ha tenido una FMI de adultos, se casa, no hay el porcentaje de separaciones Sí. que hay con nosotros. Y hay algún estudio de seguimiento de niños que hayan tenido ECM en cuanto Es- longitudinal? Eso no lo sé. Lo que yo he tenido muchos como adultos son extraordinarios, pero cuando les preguntas no te saben decir cómo era el niño antes Ya. de. Es como si toda la vida han sido así. Ujú, ujú. O sea que, digamos, casi sería como, no sé si, como una bendición tener una ECM de niño, Es una bendición, es una ¿no? bendición. Y con esto no quiero decir, bueno, pues que la gente se mate para poder tener esto y que No, acaban claro. los problemas, porque las personas que han intentado suicidarse y han tenido una CM vuelven cambiados y vuelven ¿Quieres decir un intento de suicidio fallido un y intento que, y y que que ha ha tenido una tenido una ECM ECM? y vuelven. No lo vuelve a intentar ya nunca más. Y cuando vuelve, yo conozco un caso, me está viniendo ahora a la mente, cuando vuelven, está el escenario es mucho peor que cuando se han ido, porque tienen lo mismo de cuando se han ido, más todo el dolor de la familia, ¿sabes? Yo conozco un caso de un chico que la madre se suicidó y él lo llevó más o menos hasta que ya no pudo más y se suicidó. Salió de esa, lo intentó otra vez y en la segunda tuvo una experiencia que volvió, pero claro, cuando volvió, eh, imagínate el padre cómo estaba, el padre, la hermana, toda la familia, porque no podían entender que después de la Claro. madre, él también era un dolor añadido enorme. Sin embargo, este niño, este chico, solo se dedica a ayudar a los demás. Fíjate, ¿no? Qué cambio más brutal, ¿no? De querer Mm, abandonar la vida Claro, a entregar sí, sí, su sí, sí, vida. total, total. Entonces, entiendes cuando tienes esta ECM, entiendes los para qué es de todo, entiendes cuál es el sentido de la vida. Y bueno, que tú Mm, has aceptado vivir aquí para hacer un aprendizaje y para dar lo mejor de ti. ya, ya. Eh, Te decía que era como una bendición porque de alguna manera nosotros en nuestra labor de educación a lo largo de estos años, pues hemos estado muy enfocados en procurar crear un contexto donde los niños, las niñas, los jóvenes pudieran, digamos, tener oportunidades para descubrir quién soy yo y qué he venido a hacer aquí. Y, y por eso un poco decía que era una bendición, ¿no? Porque Sí, veo que y claro, no es algo deseable tener una experiencia de este tipo, pues en principio no es algo deseable, ¿no?
Y por eso me preguntaba también, bueno, igual, eh, mm, ¿hay alguna manera en la que podamos reproducir ciertas condiciones que permitan que los seres humanos, que los niños puedan descubrir un poco este amor, ¿no? Porque una de las cosas que se mencionan también como parte de este patrón, ¿no? Es una sensación de completitud, una sensación de amor, Sí, una sensación de no juicio, de eh, no juicio, exacto. y de alguna manera, pues, porque yo entiendo que si con esta visión del ser humano, con un propósito vital, sea el que sea, eh, bueno, cuando nosotros lo definíamos un poco así, ¿no? Eh, si lo que yo hago en el exterior está en coherencia con lo que yo siento en mi interior, digamos, eso me va a dar bienestar. No sé si felicidad, que es una cosa un poco más efímera, pero sí bienestar, ¿no? Y no solo bienestar a mí, sino bienestar alrededor también, ¿no? Y de alguna manera ese es un, es un camino que, digamos, muy poco a poco, pues puede transformar, digamos, pequeñas zonas del mundo, ¿no? En nuestras relaciones con una actitud amorosa y con una actitud de entrega y de sentido de propósito, eh, puede cambiar, puede cambiar, se pueden cambiar muchas cosas, Claro. ¿no? Pero hablabas del hipocampo y pero entonces, ¿hay alguna hipótesis, hay alguna explicación para, para estas memorias, para estas percepciones que, bueno, el cerebro está inactivo, ¿no? Porque decías, no tiene actividad Sí, eléctrica por falta de oxígeno. Entonces, ¿hay alguna hipótesis para explicar? sí, la hipótesis es la conciencia no local. Es conciencia no local. ¿Qué quiere decir? Que no está localizado en el cerebro. El cerebro sería como una interfaz entre ese campo cuántico de la conciencia una y la conciencia individual. Ujú, ¿Sabes? Mientras funciona el cerebro, tú puedes conectar las dos. Cuando no funciona el cerebro, no quiere decir que no tengas conciencia, porque esa otra conciencia está ahí, simplemente que no se puede manifestar. ujú, Se han hecho investigaciones de personas en coma, de personas que están en estado vegetativo. Antes, al menos yo cuando estudié, una persona que se ha ahogado o que no ha sido suficiente la reanimación, queda en un estado vegetativo. Y si es joven, pues imagínate, tiene hasta la muerte muchísimos años por delante para no comunicarse con nadie, para depender de todo el mundo, para hacerse sus necesidades, movimientos espásticos, no pueden comer solos, y una serie de complicaciones que se creía que no había conciencia. Ahí la tienen, la tienen. Y entonces toda esa memoria está en el campo. El concepto es el campo. Para mí es el campo. Entonces, si encuentras la sintonización, hay conexión. ujú, Entonces, tú con esto que recibes, lo aplicas como a ti te parece, ¿no? Pues con mucho hemisferio izquierdo a lo mejor, quitando todo lo que no te interesa y filtrando. Pero cuando ese hemisferio izquierdo no está despierto, como puede ser en el sueño, en una anestesia, en un coma, pueden ocurrir cosas ujú, y ocurren. Entonces, si tú, por ejemplo, para que la gente lo entienda, tienes una televisión, nadie piensa en esta época que están las personas dentro. Si esto lo llevas a la Edad Media, piensas que esto es brujería, que están ahí dentro y las destrozas. Pero esa televisión lo que está haciendo es captar
las ondas electromagnéticas y a través de unos dispositivos las transforman en imagen y en sonido. Pero cuando se estropea la televisión, no hay imágenes ni sonido. Pero no quiere decir que las ondas no estén. ujú, Coges otra televisión o arreglas esta y vuelve a ocurrir. O sea, toda la información está en el campo. Entonces, lo que se está diciendo actualmente es que todo funciona a nivel cuántico y que nosotros tenemos en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, unos sistemas muy finitos como filamentos, que son los microtúbulos. Esos microtúbulos son tan estrechos que únicamente dejan pasar una luz, un electrón, un fotón. Y la mezcla de todos hace como un campo, un holograma donde está toda la información. Sabes que una de las características del holograma es que la información del todo está en la parte, no es como una película normal que tú coges un trocito de la foto y sale un trocito de la foto. Aquí, si tú recortasen una imagen holográfica, tendrías y le pasas un láser, tendrías la imagen del todo, con todas las... Y entonces es como si todos somos parte de Dios o ese campo cuántico o esa mente universal, llámale como quieras, es igual, ujú, pero todos tenemos parte de y somos parte de y lo tenemos en nuestro interior. Entonces, claro, mm, somos mucho más, somos un potencial inmenso. Entonces, todo lo que tú mejores que hayas hecho con esto que has recibido va a enriquecer ese campo. Se van a beneficiar todos los demás, no solo aquí físicamente, sino la información del campo. ujú, Sabes que todo es información, energía y materia, pero lo primero de todo es la información. ujú. La información es la que dice al campo lo que tiene que hacer y a través de la energía se materializa, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, es un poco complicado de entender. Es un poco complicado de entender. Eh, eh, quería preguntarte también, eh, porque las personas que viven esta experiencia después declaran pues saber dónde está un objeto, que decías, hay una persona que no llevaba zuecos. Sí. ¿Qué tipo de procesos cognitivos están reportados? ¿Como que son solo percepciones sensoriales o hay otro tipo de procesos No, no, cognitivos? esto no es una percepción sensorial, es una percepción sensorial que se puede constatar, con lo cual es una realidad, Ajá, no es una cosa que te hayas imaginado. ajá, Si tú dices que hay un caso buenísimo de estaban operándole del corazón y tenía una sonda puesta, un ecocardiógrafo que iba dando los latidos del corazón, aparte del electrocardiograma, de toda la monitorización. Este enfermo no lo pudieron reanimar y se fueron todos, se quedó el residente cosiendo porque todos los que mueren en quirófano después les hacen una autopsia y bueno, pues se desconectó el respirador, se desconectó todo, pero quedó el electro, el papel del electro quedó funcionando y el papel del ecocardiógrafo también no lo apagaron, pero estaba como no funcionaba. Y fueron a decirle a la familia los dos cirujanos que había muerto, el anestesista fue a desayunar porque había sido una urgencia, no había podido desayunar. Y los dos cirujanos ya se habían cambiado y estaban en la puerta del quirófano hablando de lo que podrían haber hecho. A ver,
si podían haber hecho algo que no mm, hicieron. sí. Y empezaron a oír plip, plip, un latido, van corriendo, se meten en el quirófano y ven que empieza a haber una actividad ligera cardíaca. Se vuelven a lavar, a vestir y hacen la intervención, la acaban, está recuperado del señor. Habían pasado 25 minutos sin tener un respirador. Esto es incompatible con todo lo que estudiamos, incompatible totalmente. Ajá. Pues el señor, cuando se reanimó, le dijo todo lo que había pasado, que habían ido a la sala, que había un pasillo, luego una sala donde estaban sus familiares, que les habían dicho que se había muerto, que habían vuelto, que se habían cambiado, que estaban en la puerta del quirófano, cómo iban vestidos, dónde estaba el anestesista. Dijo todo. Pero no solo eso, que dices, bueno, pues no sé, pero que es constatable, sino que él dijo que había visto un monitor con muchos posits amarillos, ¿sabes? De los mensajitos que uno va Sí. pegando, que llamaban al cirujano por teléfono y la enfermera le dejaba en el posit a quién tenía que llamar y dijo, había una pantalla con todos los... Claro, Los eso no diapositivas. estaba previamente y él Ya. lo había visto y nunca se recuperó en el quirófano, no lo desintubaron. Y además, fíjate que en los quirófanos siempre te ponen un esparadrapo en los ojos para que no se queden abiertos y no se ulceren. Ajá, ajá. O sea que O sea que además estaban no podía. tapados. Ya, ya. A ver, Muy esto es tremendo. constatable Sí, y sí. rompe todos nuestros esquemas. Ujú. Sí, sí, sin duda. Eh, Esto podría significar, bueno, eh, eh, digamos, estas percepciones suceden en estas circunstancias especiales donde el cerebro no está funcionando. Exacto. Y gracias a que el cerebro no está funcionando, bueno, se pueden constatar que suceden. Lo Sí. cual no quiere decir que si el cerebro está funcionando, no sucedan también o no puedan suceder. ¿Tenemos esa capacidad o solo funciona cuando, solo suceden cuando no funciona el cerebro? ¿No? Suceden pues a través de la meditación, a través de estados expandidos de conciencia, suceden también. Ujú. Pero claro, a mí como científica me interesa eh, romper un poco el esquema de que el cerebro es el productor de la conciencia a través de una demostración que es Sí. evidente y no hay discusión. Lo demás son intentar buscar teorías que den, que den constancia de esto, que esto pueda estar dentro de esa teoría. Y la más evidente es que todo es conciencia, todo. Entonces nosotros tenemos esa conexión con ese todo a través de nuestro cerebro, Ujú. Sí, ¿sabes? sí, lo entiendo. Decías la meditación porque otra pregunta que me surgía es, bueno, si esta capacidad de comunicación con el campo, Sí, eh, bueno, esto es algo que no sé en otras culturas, pero en nuestra cultura, en nuestra sociedad, esto no existe. No, mm, no, y lo que me preguntaba es entrenable, es educable, eh, claro. entonces me hablabas a través de la meditación y no sé si hay otras maneras, otros caminos para poder, digamos, desarrollar capacidades que, bueno, pues en principio eh, entiendo que tú estás en el trabajo de la validación, de la demostración empírica eh, sujeta a método científico de esta hipótesis de la Sí, conciencia no local, bueno, yo como no tengo esa responsabilidad y por la información que tengo, doy por válido, digamos, esa hipótesis, ¿no? Pues he leído el libro de Pinball Lommel sobre experiencias y bueno, pues supongo que hay sí, muchas más investigaciones al respecto.
Entonces, yo especulo y voy un poco más allá, ¿no? Es decir, si este tipo de capacidades son inherentemente humanas, no son sobrehumanas, son inherentemente humanas y tienen un potencial positivo para el propio ser humano y para el resto de la humanidad, bueno, cómo podemos desarrollarlas dando por hecho ya, como digo, que para mí es evidente, ¿no? Hay evidencia suficiente. Mira, todo, todo es desarrollable. Todo, absolutamente todo. Lo que no es desarrollable son nuestras creencias de que no es posible. O sea, en el momento que tú dices, no, esto es imposible para ti, ¿no? Ya lo decía Henry Ford, ¿no? Eh, Tú siempre tienes razón. Si crees que es posible, adelante. Si crees que no es posible, ni lo intentes, no pierdas el tiempo porque para ti no será posible. O sea, hay que ver qué límites, qué creencias tenemos. Y muchas veces estas creencias no son nuestras, son de nuestros padres, de la sociedad. Pero has dicho tú una cosa que para mí es fundamental antes, que enseñáis a los niños quién soy, qué he venido a hacer. Porque eso es lo que yo me encuentro cuando yo acompaño a morir a una persona, que se plantea entonces quién soy. Y se llega a la conclusión de que ha perdido mucho el tiempo y es muy triste. Y todo el mundo cuando le acompañas a morir es trascendente. Aunque sea ateo, es igual, porque cuando tú te vas, quieres que tu vida haya tenido un sentido y un significado. Y para mí eso es trascendencia. Quieres dejar algo. Y eso, bueno. Es que el ser humano es independiente de cualquier religión, es mucho más que eso, tiene ese cuerpo espiritual que le da sentido y la felicidad está en descubrir quién soy antes de llegar a morir, Claro, porque puedes haber vivido de otra manera. Siempre se está a tiempo, ¿no? Pero si lo descubres antes, vives y te das cuenta de que al interiorizar para saber que quién eres, empiezas el camino de la felicidad. Porque la felicidad no está fuera. Te encuentras con gente con mucho dinero, que es muy desgraciada, y muchos que se dan cuenta cuando lo tienen todo que ese no es el camino. Pero la felicidad está en tu interior. Y entonces eso es lo que tenemos que buscar. Fíjate que está Bután, has oído hablar de Bután, ¿no? sí, Como el país de la felicidad, ¿no? Y que para ellos la felicidad en general se basa en la economía en todos los países, en el PIB, en el Producto Interior Bruto, pero ellos lo valoran por el FNB, que es la felicidad nacional bruta. bien. Se basa en el estado de felicidad de sus habitantes, no en lo que tienen en la materia. Mm. ¿Y sabes a qué se debe esa felicidad? A que meditan con la muerte. La muerte es ¿Qué, algo que qué nos va a quiere llegar a decir? ¿Qué todos. quiere decir que meditan con la muerte? Eh, Ellos meditan la muerte. La muerte es algo que nos va a ocurrir y entonces todo lo equiparan a, si yo me fuera a morir hoy, pues a lo mejor disfruto este momento, disfruto esta conversación, disfruto, no me voy a enfadar con porque me voy a ir o se va a ir el otro. No voy a desperdiciar este momento, ¿no? Entonces encuentran la felicidad en las pequeñas cosas, en el aquí y ahora, Ujú. ¿sabes? Sí, Y nosotros, mm,
hacemos la revisión de vida al final de nuestros días, si es que la hacemos. Y Ya. no hables a nadie de la muerte porque parece que la vayas a atraer, Sí, sí, cuando esto es, es lo único cierto que hay. sí. Esto quería preguntarte también, ¿no? Porque, bueno, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, digamos, hay como un tabú, ¿no? La muerte es como tabú. Sí. Hablar de ello se oculta, no se habla. Eh, a qué lo atribuyes? Bueno, yo creo que al primer lugar, a la evolución de la economía, a la Ajá. evolución de la investigación. Hemos mejorado los hospitales enormemente, con lo cual la gente ya no muere en casa. Y eso es, para mí, tremendo, tremendo. Y luego, como es la sociedad del bienestar, se intenta que los niños no vivan la muerte, porque pobrecitos, va a ser un shock para ellos. Por favor, le estás quitando parte de la vida, porque vida y muerte son hilos de la misma corriente eléctrica. La muerte es del cuerpo físico, de lo que quieras, pero hay un final de un cuerpo físico. Entonces, es natural, es que es natural, es la vida misma, natural como la vida misma. Eso es la muerte. Y entonces les estamos mal educando porque son niños que no se estrese, que no sufra, que les estamos quitando herramientas y luego no saben qué hacer cuando tienen un revés en la vida y culpan a todo el mundo y tienen crisis. Pues quizá si encuentras que la muerte es parte de la vida y le enseñas que, bueno, que somos más que un cuerpo físico y que la vida sigue, pero que es algo natural. Y el abuelito antes dormía en la casa, vivía en la casa y los niños lo veían como algo natural. Ahora, como mueren en el hospital, pues no lo ven. Además, en el hospital no te dejan llevar a niños. Eh, yo creo que es fundamental que en la casa y en las escuelas se hable de la muerte, pero de la muerte como algo natural. Y también es importante que tengan mascotas, que tengan la responsabilidad de una mascota. No, no es un objeto, es un ser vivo y ese ser vivo puede morir. Entonces es acompañar al niño también en esos momentos, ¿no? Y empieza a ver otra cosa, pero también se enfrenta a lo que no nos gusta, que es el fin de cualquier cosa, ¿no? Sí, 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 muy interesante. Y esto tiene que ver también porque, bueno, nosotros hemos desarrollado nuestro trabajo en, en el campo, en la naturaleza. Y, y las escuelas suelen ser sitios inertes, donde Sí, prácticamente no hay vida, ¿no? Puede haber alguna planta en alguna maceta, o árboles, algunos árboles quizá. Desde luego animales están prohibidos en las escuelas, ¿no? Y nuestra experiencia ha sido la de que, bueno, los animales cumplen una función, a veces una función eh, insospechadas, ¿no? Es decir, igual sí, viene un niño o una niña nueva y el primer ser vivo con el que se relaciona es con el gato o con el perro y no con otros niños o sí, con otros adultos, ¿no? sí, Porque sí, también los animales no juzgan, ¿no? Y entonces los niños saben que los animales no juzgan y sí, entonces pues ahí establecen sus primeras relaciones. Y luego además, pues estando en la naturaleza, en un sitio vivo, pues inherentemente hay muertos, ¿no? Se mueren las claro, plantas, se mueren las flores, se mueren los animales, digamos, y eso es como darle carta de naturaleza natural, valga la sí, redundancia, a la conexión profunda que hay entre la vida y la muerte, ¿no? Y luego me parecía muy interesante lo que estabas mencionando sobre
que las personas cuando están, digamos, al final de su vida, eh, pues sienten esta, esta revisión, ¿no? O, o hacen sí, esta revisión de qué he hecho yo con mi vida. A mí me parece que fundamentalmente nuestra labor educadora, sea en las escuelas, sea en las familias, o sea en el conjunto sí, de la sociedad, eh, debe tender, o al menos ha sido esa nuestra intención también, a, a que la persona en el aquí y ahora pueda ser sí misma y descubrir lo que hay en este momento presente. sí, Creo que hay miedo a la muerte porque hay miedo a lo desconocido, ¿eh? Por un exacto, lado, y también porque el futuro también es desconocido, ¿no? Y lo que no conocemos nos da miedo. Y atenazados por el miedo, pues igual tomamos decisiones que están más basadas en lo que otras personas esperan de nosotros que en nuestra propia experiencia vital, ¿no? Eh, Decías que creías que había en algún momento, cuando estábamos hablando al principio, que creías que debería haber cambios en la educación. sí, sí, En concreto, fundamental. Una cosa que has dicho, que otra de las cosas que cuando van a morir les duele enormemente es no haber sido ellos. Es decir, haber sido lo que tus padres quieren, haber sido lo que la sociedad quiere y no haber sido tú, que eres único. Si somos 7.500 millones de habitantes, cada uno tiene su huella dactilar única. Entonces, sé tú, pero desde pequeño. Y también enseñarles a valorar la naturaleza como fuente de energía. El abrazarse a un árbol. Tú piensas que un árbol es capaz de atraer un rayo. Imagínate todas nuestras cargas negativas abrazando un árbol, ¿cómo pueden ir a la tierra? Entonces, enseñarles a no simplemente a que haya árboles, porque hay muchas veces que ni los verán, ni si viven ni se mueren, es que no los verán si no te hacen verlos con otros ojos, ¿sabes? Y pienso que es importante. Y están los baños de naturaleza, los baños de bosque, el aprender a caminar descalzo por el césped, drenando todo. O sea, la naturaleza es como lo que te decía del árbol. Estamos tan contaminados por ondas electromagnéticas, por la contaminación, por tantas cosas. Descubrir la naturaleza, descubrir el bosque, tener ese contacto, oler esa flor, respetar la flor y no empezar a hacerle daño a la flor, respetar la vida con todos los insectos. Todo tiene su función de respetarlo. Y bueno, pues a veces te das cuenta de mayor, pero si esto ya lo tienes desde pequeño, te ayuda a de mayor eh, no atacar, no hacer acción-reacción, ¿sabes? No sé. sí, eh, hablabas también antes bueno, en algún momento te he escuchado, no sé si ha sido en esta conversación, eh, de vivir en el aquí y ahora y en el presente, ¿no? Y en alguna ocasión has dicho, el presente es un regalo, ¿no? Que Sí, en esta doble sensación, en esta sí, doble acepción, perdón, de sí, la palabra presente, ¿no? Em, y vivir en el presente de alguna manera es eludir, digamos, pensar en el futuro o estar en el pasado, ¿no? Sino en el sí, aquí y ahora. Y los niños tienen esa capacidad para estar en el presente aquí y ahora. totalmente. Pero luego, digamos, esto lo perdemos, ¿no? Y tenemos luego que acudir, ¿no? Los niños Sí, lo hacen de forma natural, pero luego nosotros de mayores ya tenemos que acudir a cursos o a sí, formaciones o a cosas para poder
recuperar aquello que sabíamos hacer, aquello Sí, que sabíamos hacer de niños, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablabas de la naturaleza decías, bueno, pero no es solo suficiente con que haya árboles. Claro, también se puede objetivar, ¿no? Se puede cosificar a los árboles y la naturaleza y que están ahí, pues puede haber un sí, árbol igual que hay una farola, ¿no? Sin embargo, la naturaleza tiene una complejidad que, que si compartes esa visión, ¿no? Una visión de en la naturaleza la complejidad, desde mi punto de vista, es tan amplia que, que es trascendente, en el sentido de que, en el mismo sentido de que el ser humano es trascendente, que hay algo más allá de lo material, ¿no? Y, y, y y un poco este proceso que estamos viviendo de casi como de guerra contra la Tierra, ¿no? Hay un filósofo por ahí que dice que vivimos sobre el vertedero de la ciencia, ¿no? Es decir, que toda nuestra tecnología y tal está produciendo muchos sí, daños al entorno natural, ¿no? sí, Pero que si vemos la naturaleza con una perspectiva trascendente, eh, yo creo que como seres humanos también podemos alcanzar a través del contacto con la naturaleza esa visión, digamos, más allá de la pura físico-química que somos todos, ¿no? Eh, Quería preguntarte también, Luján, sobre la Fundación ICLOVI y los proyectos que estáis sí, desarrollando. Me has hablado del proyecto Luz. sí, ¿Podrías darnos algunos datos de cuál es la dimensión? Porque nos has dicho que era un proyecto a sí, 8 años. No sé si podrías darnos algunos datos sí. más. Yo quiero volver un poquito para atrás y antes de hablar de la Fundación ICLOVI, quería decirte que la naturaleza es trascendente, realmente. Si tú te pones a pensar que una rosa que se abre tiene un patrón matemático perfecto, perfecto. Dices, bueno, a ver, ¿quién ha puesto el patrón matemático en una rosa, ¿no? Tiene la espiral de Fibonacci, es matemáticamente perfectos. Somos matemáticamente perfectos, tenemos las proporciones áuricas. Pero es que, ¿quién le ha dicho que dos células se unan y formen todo un cuerpo y cada una de las células sabe dónde tiene que emigrar, lo que tiene que hacer, no se confunde con otra? Cada célula hace 300.000 o no sé cuantísimas o 400.000, no me acuerdo cuántas reacciones químicas por segundo sin que tú les mandes. A ver, eso, ¿quién nos lo ha dado? Hay una energía, pero llámale como quieras, Dios o no Dios, es algo que va mucho más de cualquier límite que pueda ser una religión, porque para mí las religiones están un poco límites, establecen muchos límites y todavía hay premios y castigos y un Dios Ujú, castigador. Cuando Dios es amor, todas las ECMs que lo que te hablan es del amor, que no tienen palabras para expresarlo. mm, Entonces, sí, si somos, estamos creados a imagen y semejanza del Creador. Muchas veces decimos, pero es que no existe Dios porque mira cuántos niños mueren, cuando... Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? A ver, nosotros somos las manos de Dios. ujú, Es mm, que lo haremos a nuestra manera, pero somos responsables de todos. Entonces, yo creo que en la educación se tiene que crear esa responsabilidad por lo que hace, por quién eres, por lo que eres, por tu trascendencia, por el prójimo, por la naturaleza, que son maravillosas. Y ahora paso sí, a Fundación Iclovi. sí, Estamos haciendo esta investigación con hospitales. Tenemos 13 hospitales después de haber pasado todos los comités de ética, los comités de investigación nacionales y como si fuese un medicamento.
ya. Eh, Hemos pasado todas las revisiones y en los hospitales grandes hemos pasado una segunda revisión de sus comités particulares. Bueno, pues de esos 13 tenemos uno en Colombia, uno en Argentina y 11 en España. Todos los médicos y enfermería que lo hacen es de manera altruista, que eso es buenísimo y precioso porque no está contaminado por el dinero, Ujú. ¿no? Porque a veces un laboratorio, pues, le interesa que salgan unos resultados. Claro. Aquí es lo que salga, por eso es importante que se haga de manera altruista. Ujú. El que cree porque cree y el que no cree para demostrarlo también. Todo está bien. Y con tres fases. La primera es al inicio, la segunda es a los 2 años y la tercera es a los 8 años. Y todo se hace con un grupo control y se ve que se ha cambiado tu vida. Luego tenemos que hacer una monitorización, que para ello sí que necesitaremos dinero y hay que ver eh, quiénes nos pueden patrocinar o lo que sea, porque hay que revisar el cuaderno de recogida de datos, que es electrónico y está facilitado por una universidad de Canadá, la Vanderbilt, y se tiene que comprobar que es cierto lo que pone ahí cotejado con la historia clínica. Entonces, esto se tiene que hacer en todos los hospitales y en todos los países. Y tenemos un comité asesor que es lo más grande que hay, porque son los más grandes que se han unido por primera vez y más en una cosa hispana. El doctor Ujú. Pim Van Lommel, el doctor Bruce Grayson, el doctor Iben Alexander, el doctor Raymond Moody y David Lorimer, Ujú. que es el que trabaja todo el trabajo, la red médica científica y sobre la conciencia, es el que lo lleva todo. Esto es un trabajo. Después tenemos otra investigación que es lucidez terminal. ¿Qué es la lucidez terminal? Pues estamos viendo que personas con una demencia muy avanzada o personas con un Alzheimer muy avanzado, hay un porcentaje que poco antes de morir, muchas veces el día anterior, de repente tienen conciencia. Dices, pero a ver, ¿cómo van a tener conciencia si esos microtúbulos que se calcula que está la conciencia ahí están alterados? Hay una proteína alterada y en los últimos 8 años nunca ha tenido conciencia. Y resulta que el día anterior a la muerte se despiertan con una conciencia plena y empiezan a despedirse de todos sus seres queridos con su nombre, con sus Oh. recuerdos, con todo. No sé si es un 48% o así, ocurre el día anterior a la muerte. En un 40 y pico por ciento, la semana, dentro de la semana anterior a la muerte. Y lo máximo es un mes anterior a la muerte, pero es un porcentaje, no me acuerdo ahora si es un 8 o un 10%, Ujú. poco. Sí. Pero también un poco Entonces, es inexplicable esa con... trascendencia que tenemos, esa conciencia que no depende del cuerpo, está ahí y se está manifestando. Ya. Bueno, pues estamos haciendo también esto. Queremos hacer otra investigación en coma para también demostrar que la conciencia está ahí. Ajá. Entonces, a ver si es producto del cerebro y el cerebro está en coma, no hay conciencia. Entonces, vamos a hacer una investigación demostrando que hay conciencia. Ya. Digo, menudo trabajo tan,
tan interesante y tan revolucionario, ¿no? Sí, Significa un cambio muy profundo en nuestras creencias, ¿no? Es decir, sí, al final, pues la ciencia no es sino desechar lo que, no desechar, no siempre desechar, ¿no? Pero, digamos, superar o trascender lo que ya sabíamos, ampliando sí, el campo cada vez más, ¿no? sí, Se dice, ¿no? La sí, física newtoniana no, sigue siendo muy útil en la vida cotidiana, pero sí, no es más que un caso concreto de un campo mayor que es la física cuántica, ¿no? Y sí. bueno, pues igual esta concepción que tenemos del ser humano, material físico-químico, es cierta y es muy útil en nuestra vida cotidiana, pero puede haber quizá, ¿no? Quizá no, hay Sí. un campo humano mayor que el simplemente físico-químico, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa que nosotros tenemos que demostrar, que la conciencia no es un subproducto del cerebro. Cuando yo me planteo, ¿y quién ha demostrado que la conciencia sea un producto del cerebro? O sea, lo damos por hecho. No está demostrado. No está demostrado, no se sabe cómo se hace un pensamiento. No es esa energía eléctrica, no es producto de una bioquímica. Y además es un pensamiento con una sensación de un todo. No es un pensamiento. Ahí va una emoción, un recuerdo, un no sé qué. Ya. Sí, sí, que igual damos por hechas cosas que no son Claro, tales, claro, ¿no? Y claro, pero tenemos que demostrarlo cuando lo otro no está no está demostrado. demostrado. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, muy interesante también por lo que significa, porque hablabas antes de cómo las matemáticas estaban subyacentes, ¿no? En esa rosa, ¿no? Que cumplía el patrón de Sí, Fibonacci y que somos matemáticas. Y hay una interpretación un poco mm, en el, más tendiendo hacia el reduccionismo y no hacia el trascendentalismo, si podríamos decir así, ¿no? Donde, bueno, se puede interpretar, habiendo esta relación entre las matemáticas y lo orgánico, el ser sí, humano sí, podría, hay quien intenta, ¿no? Lograr la inmortalidad a través de patrones matemáticos, ¿no? Y de reducir a ceros y a unos al ser humano, ¿no? Hay toda esa corriente también en este momento con mucha, con mucha, con mucho vigor, digamos, ¿no? Viniendo del mundo de la tecnología, una visión del ser humano como puramente hackeable, digamos, ¿no? Y programable, ¿no? Y sin ujú, embargo, la visión que vosotros estáis aportando es una visión, bueno, que reconoce los patrones matemáticos y seguramente de otro tipo que sí, hay en la vida orgánica, pero con una visión trascendente, ¿no? Y no sé, yo tengo un poco la sensación de que es extremadamente necesario en los tiempos en los que estamos, ¿no? Eh, esta visión trascendente del ser humano, porque, bueno, si no podemos convertirnos o podemos pensar de nosotros mismos, como hay quien lo dice, que no somos más que un saco de agua sucia, ¿no? Porque el 80% de nuestro cuerpo es agua y hay unos cuantos componentes, carbono, nitrógeno y algunos otros componentes más, ¿no? Y eso pues es una visión un poco que, bueno, yo no querría participar de esa visión, prefiero participar de una visión en la que somos como un holograma, decías tú, del conjunto y del todo, ¿no? sí, Y el trabajo que estáis haciendo a través de estas investigaciones, bueno, pues creo que puede reforzar mucho esta sí. visión y ayudar a cambiar nuestras creencias sobre nosotros mismos, ¿no? Sí, pero es que hay una cosa muy interesante que has dicho de todo. Todo se reduce a ceros y unos, al sistema binario, ¿no? Pero se han hecho experimentos con eh, números aleatorios que salen el cero y el uno, ¿no? Y que tú sabes que el porcentaje, aunque sean aleatorios, siempre suele ser más o menos igual el de ceros que el de unos. Bueno, pues se han hecho experimentos de conciencia global y se ha visto
que cómo la conciencia altera los números aleatorios. Una máquina, un robot, no lo alterará nunca. Una conciencia sí. Y se ha visto, por ejemplo, que previo a lo de las Torres Gemelas, en los experimentos en las máquinas que estaban activas de números aleatorios, cambiaron totalmente X minutos antes de que ocurriese. Es Y a qué curioso. y a qué se atribuye eso? ¿Se sabe? ¿Hay alguna A, hipótesis? pues, a la conciencia. Se ha demostrado que antes, no sé cuántos segundos son, antes de que tú tomes una decisión, que tu cerebro ya la había tomado inconscientemente. Este es el experimento de Libet, ¿no? De Benjamin Libet. Sí, Pues entonces, ya. en ese inconsciente colectivo ya sabían que iba a pasar. Y eso fue lo suficientemente fuerte porque había demasiada gente que lo sabía como para alterar los números. Ujú. Y hay experimentos en de este tipo, Sí, sí, quieres sí. decir que Sí, sí, ya sí. ya no De como consecuencia conciencia aleatoria. global, el Instituto Germán de California lo está investigando Ujú, desde hace muchos años. ujú. Sí. Sí, sí, sí. Qué interesante, qué Es que interesante. hay muchas cosas, pero son como aisladas, ¿no? Y entonces no se saben, no se conocen. Ya. Parece que no haya nada, pero sí hay. Ujú. Sí, sí. Solo hay que buscar. Mm. Sí, sí. Bueno, y de alguna manera eh, decías al principio que empezaste a estudiar medicina y que luego lo Sí, dejaste, ¿no? Porque sí, aquello no cumplía tus expectativas y que sí, luego volviste por cuestiones prácticas, sí, ¿no? Eh, sí. pero sí que se necesita un cierto espíritu de inconformidad, digamos, ¿no? De buscar, Claro, de no conformarse con la explicación o con lo que tenemos, sino claro, que claro, claro. integrar las anomalías que vamos encontrando y que no encajan dentro del modelo, Sí, que es un modelo siempre limitado, ¿no? El modelo que nosotros podamos hacer de la realidad es un modelo limitado. Entonces sí, siempre va a tener mejoras, ¿no? Entonces, o podemos quedarnos con la explicación que ya tenemos, o si hay datos que nos dicen que no encajan, pues buscar nuevos caminos, ¿no? También en el mundo de la educación. Esto es necesario, ¿no? Pues, Luján, vamos a ir terminando. No sé si tú quieres añadir algún mensaje sí. o alguna idea Y más quiero que quieras. añadir que hay que aprender a pensar. O sea, que hay que enseñar a los niños a saber quiénes son y qué es lo que ellos piensan, no lo que piensan sus padres, no los compañeros, no los profesores. ¿Qué es lo que piensan? Que al principio no te sale nada porque no sabes ni lo que piensas, pero haciendo el ejercicio empiezas a decir, bueno, oye, ¿cómo lo siento esto? ¿Cómo lo siento yo? ¿Qué es lo que pienso yo? ¿Sabes? ¿Quieres Mm, decir un poco cómo potenciar la autorreflexividad y la exactamente, búsqueda interior? exactamente, porque yo creo que a mí una de las cosas que mejor me fue es que yo a los 18 años dije, pero ¿quién soy? ¿Pero quién soy? He ido a unos colegios de monjas, estoy en una universidad del Opus, ¿quién soy yo? Y, y ponerme a decir, bueno, ¿yo qué siento de tal cosa? Borrar todo y empezar a escuchar y a sentir. Bueno, ¿con qué te sientes cómodo? ¿Qué es lo que tú piensas de esto? Al principio no piensas de nada porque no tienes nada, todo es lo que te han ido dando. Y luego es ir viendo qué es lo que yo creo o siento de esto, pero desde dentro, no mentalmente, ¿sabes? Sí, Porque la mente, tú has dicho antes, siempre está en futuro o en pasado. Solo el corazón es el que está aquí. Entonces, desde el corazón, la mente funciona muy bien y hay que utilizarla. claro. Pero cuando estás mirando el futuro, te estás perdiendo este instante y dejas de vivir.
este instante porque ya ha pasado. claro. Entonces, desde el corazón, es aprender a conectar desde el corazón, a utilizar la mente como una herramienta buenísima, pero a tomar decisiones desde el corazón. Y esa es una responsabilidad muy grande, esto que estás mencionando, ¿no? Es una Sí, responsabilidad muy grande que tenemos los adultos que vivimos alrededor de los niños, porque exactamente. somos nosotros al final, ¿no? Hablaba con una conversación en esta serie con una persona y decía, bueno, ¿qué tenemos que hacer para transformar la educación? Y dice, pues para que en la educación haya una visión trascendente, decía, pues lo primero es saber cuántos profesores, cuántos administradores, cuántos políticos tienen una visión trascendente, porque mientras los adultos que estamos alrededor de los niños les transmitimos nuestras creencias, como te decías previamente, ¿no? Y esas creencias quedan ancladas con mucha potencia, ¿no? Alex Gómez Marín también decía, bueno, yo cuando recibo alumnos de doctorado ya vienen muy troquelados por la visión materialista, ¿no? Entonces deshacer eso es como muy difícil, ¿no? Sin que eso quiera decir que esta sea la interpretación buena y la otra sea la Sí, sí, interpretación mala, en absoluto, ¿no? Pero al menos dar el espacio y la oportunidad para exacto. que ambas puedan tener su sitio y su Sí, función, ¿no? sí, Igual que hemisferio sí, derecho y hemisferio sí, izquierdo, necesitamos de los dos, uno más analítico, otro más integrativo, pero necesitamos de los dos en equilibrio. sí, Eh, y en ese sentido, pues yo creo que tenemos esa responsabilidad como papás, como mamás, abuelos, abuelas, profesores, maestras, etcétera, ¿no? sí. Y bueno, pues este es un mensaje que yo creo que sí que es muy, muy, muy relevante porque quien va a escuchar esto van a ser este tipo de personas relacionadas con personas que están muy, muy cerca de los niños. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Luján, por tu tiempo, que sé que Gracias, estás gracias a ti, Javier. súper ocupada siempre. Muchísimas gracias y bueno, pues estamos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Ven, un abrazo. Un abrazo.